Diego Santilli. Ahora vamos a hablar con el abogado Pablo Lanuse, que es uno de los abogados del expresidente Mauricio Macri. Pero yo, antes de entrar en los temas de Macri, le quería hacer una pregunta sobre un tema que es muy sensible y que hoy se produjo un acto. Es decir, la vicepresidenta convocó al Senado para el miércoles hasta la tarde para tratar los pliegos de estos jueces, que seguramente lo van a rechazar. Estos jueces, los doctores Bruglia y Bersuti, fueron jueces que procesaron a Cristina Kirchner en su momento. Hay otro acto más en el día de hoy, y es que estos dos jueces le pidieron a la Corte Suprema que urgente, antes de esta reunión del Senado, se aboque a sus casos porque ellos han planteado el tema de la Corte Suprema. ¿Cuál es su visión de esto? ¿Qué es lo que debería hacer la Corte? No, ¿qué debería hacer la Corte? No me animo, Joaquín, a decirlo por respeto institucional. Sí puedo dar una opinión que creo que es la que en gran medida está percibiendo la sociedad con mucho sosiego, con mucha angustia, sumado a alguna esperanza de que la República funcione, pese a que claramente está en los designios de este gobierno destruir la República. ¿Eso es lo que cree usted? Sí, absolutamente, desde ya, desde ya. Y Cristina Kirchner lo reconoció al señalar que el proyecto de reforma judicial que envió el presidente de la Nación, a quien ella desautorizó, no es el objetivo real de la reforma judicial que ella y que el Instituto Patria aspiran, que es erradicar la Corte Suprema de Justicia como cabeza de un poder de la República con mandato constitucional exclusivo para control de constitucionalidad y poner límite a todo atropello y avance de otro poder sobre las libertades, los derechos de los ciudadanos, o para ponernos, o para desvirtuar el equilibrio que debe reinar en una república entre los tres poderes del Estado. Hoy se presenta un caso que es emblemático, Joaquín, que es la pretensión de consumar este plan ideado por Cristina Fernández de Kirchner, aceptado y convalidado por el presidente Fernández, que es intervenir el Poder Judicial en forma indirecta, desplazando a jueces que están legalmente designados, cumpliendo sus funciones constitucionales. ¿Qué se refiere precisamente a los doctores Bruglia, al doctor Bertuzzi y al doctor de la Cámara Federal de Apelaciones y al doctor Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7. Que ese es el caso tal vez más importante, porque ese juez todavía no juzgó a Cristina, el doctor Castelli. Sí, yo creo él la va a juzgar en el juicio. Él está designado como juez del Tribunal Oral, que la va a juzgar, entre otras cosas, por la causa de los cuadernos. Yo creo que todos los jueces son importantes. Así sea un juez de falta, a un juez que va a juzgar la posible conducta ilícita que se le atribuye y se le acusa a una expresidenta de la Nación. ¿Por qué creo que es emblemático, sensible y que la mayoría de la sociedad se ha movilizado incluso por esta circunstancia? Ayer hubo una movilización. Sí, y la del 17 de agosto fue mucho más contundente aún. Este atropello que está por consumar la vicepresidenta de la Nación contra estos jueces va a erradicar, a suprimir una de las garantías, uno de los pilares en que se basa la garantía de la imparcialidad y la independencia de los jueces, que es la inamovilidad. Es decir, que nadie lo podemos ver, salvo que haya cometido un acto que justifique su destitución o que él consienta su traslado a otro tribunal, o que concurse y ascienda. O que sea juzgado y sea destituido, efectivamente. Ahora, lo que se tiene que tener muy claro es que esta garantía de inamovilidad no es una garantía para el juez, es una garantía para la sociedad, porque lo que se necesita, si creemos en la República y creemos que los jueces son el límite al atropello de otros poderes, como este caso del Poder Ejecutivo, la garantía de inamovilidad y de independencia es para que el ciudadano común reciba protección, aún frente al más atroz de los atropellos, como fue el caso Vicentín, un juez provincial que hasta ese momento lo conocían en su jurisdicción, demostró lo que es la importancia de un juez que se planta frente a cualquier tipo de atropello, en ese caso la propiedad privada, cuando quisieron cometer el exabrupto de la expropiación de Vicentín. Intervención de Vicentín. Y mire, Joaquín, la Corte Suprema es un engranaje
que funciona aceitadamente, con mucho cuidado, con mucha atención. Y en lo que tenemos que estar muy atentos es que a esos engranajes, no permitir que en esos engranajes, en ese mecanismo aceitado de funcionamiento de la Corte, se intrometa una masa que pueda generar que alguno de esos engranajes deje de cumplir a debido tiempo su tarea y por ende ese mecanismo de la Corte, por esa masa que está queriendo interferir, se estropee. La sociedad está mirando. ¿Y usted cree que esa interferencia está en la intención del gobierno, de la vicepresidenta? Es claro que hay una... A ver, la presidenta y vicepresidenta en su doble rol, cuando fue el planteo que hizo ella ante la Corte Suprema por el tema de las sesiones virtuales, claramente ejerció una presión indebida a través de su cuenta en las redes sociales, exigiéndole el pronunciamiento, atropellando, bravuconeando a otro poder de la nación. Entonces, que hoy que el miércoles se pueda consumar esto, generaría realmente para los hombres de derecho, para la sociedad común, para cualquiera de nosotros, no solo es un problema de la gente, de los que trabajamos día a día en los tribunales o abogando por nuestros clientes. Esto va a poner en crisis la libertad, la propiedad, la honra, las inversiones, el post-pandemia, porque no va a existir más lo que conocemos hasta el día de hoy. Ya pasó en su momento un caso muy similar en donde la Corte quedó absolutamente desairada por el núcleo más duro del kirchnerismo y de este gobierno, que es el caso del procurador Sosa de la provincia de Santa Cruz, donde la Corte intervino cuando ya se había concretado y consumado su desplazamiento, diciendo que ese desplazamiento había sido ilegal inconstitucional y que obligó a la provincia de Santa Cruz a reincorporarlo en su cargo, desobedeció ese primer fallo de la Corte, desobedeció fallos siguientes. Y hasta ahora no lo... Se terminó jubilando Sosa. Claro. Y nunca fue repuesto, aún con multas astreintες, como se llamen, que le ponía la Corte por día que incumplía, porque saben que el kirchnerismo duro no conoce ni le interesan los límites, no le interesa la República, no le interesa aceptar que para jugar el partido de fútbol el reglamento establece unos límites donde no se puede jugar por afuera porque es infracción, donde no se puede agarrar la pelota con la mano, ni secuestrar ni matar al juez o al referee o al juez de línea. Es así, no conocen de esto, porque el populismo no puede aceptar vivir en una república con un sistema de transparencia, y esto que está por ocurrir, sinceramente, tiene que generarnos una luz de alerta en las próximas 48 horas. En las próximas 48 horas, la vigencia de la Constitución y del régimen republicano se están poniendo en crisis. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hago votos para que, asumiendo frente a la sociedad, a la historia y al juramento que cada uno de los 5 ministros de la Corte ha emitido en su momento, estén a la altura de las reales circunstancias que hoy atraviesa el país. De consumarse esto, la propia Corte estaría devaluando su autoridad y su esencia de ser. Es decir, lo que usted dice, que si el miércoles el Senado concreta el apartamiento de estos jueces, rechazando los acuerdos, va a ser muy difícil que una orden posterior de la Corte se cumpla. Ya lo vivió la Corte, lo vivió en un caso idéntico que es el caso Sosa, del procurador Sosa. Entonces, el per saltum que presentaron los jueces Bruglia y Bertuzzi tiene la excepcionalidad que prevé este régimen excepcional de llegar a la Corte sin respetar las instancias previas, porque hay claramente gravedad institucional, Joaquín. Gravedad institucional, para que entienda la gente, es aquel perjuicio que excede al interés exclusivo de la parte que está reclamando algo que se le reconozca. Porque, repito, lo que está acá en juego no es solamente la estabilidad de Bruglia y Bertuzzi y Castelli. Está en juego la independencia y la autonomía y la estabilidad de todos los jueces. Porque mañana van a ir por los otros. El entonces candidato Alberto Fernández dio una nómina de nombres de jueces
que iban a ser puestos en la picota. Ercolini. Bueno, van a seguir por ellos, van a ir por Hornos, van a ir por Geminiani, van a ir por todos ellos. Ni hablar de lo que fue la sesión el otro día en la Comisión de Acuerdos, donde el senador Parrilli, ejecutando las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, tuvo pero un nivel de intervención tan grotesco y de tal nivel de desconocimiento del derecho. O sea, pretendía que los jueces que están discutiendo, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los jueces que están discutiendo la legalidad de lo que está haciendo el Senado para removerlos, vayan a la sesión, a la audiencia que habían sido convocados. La parte no puede convalidar lo que está discutiendo, porque entonces está con sus propios actos, pierde razón de ser el perjuicio que está invocando. Entonces uno dice, son perversos. Joaquín, tenemos que entender que son perversos. Yo quiero que al presidente Fernández le vaya fantásticamente bien, pero se ha encerrado en aquello que todo el mundo, no todo el mundo, alguna mayoría... Eso le voy a preguntar. ¿Usted pensaba que iba a haber otro presidente Alberto Fernández? No. No. Yo lamento, a mí me dio enorme alegría que Alberto Fernández volviera a la política activa en la Argentina, porque lo entendía y tenía con él el trato de un tiempo en la gestión y post-gestión que nos permitió trabar un vínculo, que lo sé que es una cabeza distinta, pero no es este Alberto Fernández. Y no es que yo quiero el Alberto Fernández. A ver, Joaquín, Alberto Fernández llegó a un cargo que yo no sé si él jamás... debía aspirar, como todo político, a ser presidente de la Nación. Pero Alberto Fernández sabe que no tiene los votos para ser presidente de la Nación. Y se le presentó una ocasión que ni él creo que haya imaginado alguna vez, que es quien era la candidata natural del espacio porque tenía los votos, lo ungió candidato a presidente. No, porque sola no llegaba. Por supuesto, no le podemos negar la inteligencia de armar algo que pateó el tablero y logró el triunfo, ¿sí? Ahora, eso genera deudas que se están pagando. ¿Qué son estas cosas? Son estos atropellos institucionales en busca de impunidad. ¿Y sabe qué, Joaquín? Y lo voy a decir con todo lo que uno está comprometido en la lucha contra la corrupción. Si esto fuera solamente discutir la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que lo ejecuten, que lo hagan, que firmen. No va a ser el primer expresidente, tristemente, en la Argentina que haga calamidades para lograr su impunidad. Lo que a mí más me preocupa, y que repudio esa búsqueda de impunidad, pero lo que más me preocupa es que Cristina Fernández de Kirchner y el núcleo duro de este gobierno lo que está buscando es cambiar la República Argentina para convertirnos en Argenzuela. Tenemos que despertar a tiempo. Faltan 3 años y medio de gestión. Tiene que terminar, obviamente, este gobierno, su mandato, y obviamente la forma de corregir esto es con ideas, con propuestas, y Dios quiera que el año que viene la sociedad argentina perciba estos episodios con la gravedad local e internacional que tienen y se pueda empezar a corregir para desandar esta realidad de conflicto permanente, de improvisación permanente. No se puede vivir así, no se puede vivir en este nivel de angustia, de ansiedad, de enfrentamiento, de intolerancia. Se dicen ser el gobierno que viene a unir a los argentinos y todo el tiempo es nosotros y ellos. El gobierno que viene a restituir el valor de la palabra y permanentemente se desdicen de un día a la tarde, ni siquiera al día siguiente, que para unos es delito la toma de tierras, que para otros no es delito, que para otros los silobolsas esto y para los otros no, que la toma de tierras es un reivindicamiento, una reivindicación de los pueblos originarios y se denuncian a los vecinos que van y piden que se respete la ley y la propiedad privada. Es el Frente de Todos es un engendro que nos está destruyendo porque no tiene consistencia interna y ejecutan en este momento de pandemia donde los esfuerzos de la clase dirigente debieran estar orientados para la búsqueda de consensos en este momento de pandemia, debiera estar focalizada todas las energías allí y no en generar estas discusiones estériles como es la reforma de impunidad judicial,
estos atropellos como es la persecución al procurador Casal para sacarlo del medio porque no lo pueden designar al candidato Rafecas porque ya saben que no tienen los números en el Senado, entonces lo quieren a toda costa destrozar. Es impúdico lo que están haciendo, Joaquín. Realmente es de una notoria gravedad lo que está ocurriendo. Le agradezco mucho, Pablo. No, por favor, a ustedes. Una pausa y después de la pausa el vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santini. Auspician desde el llano